¿Los rastrojos de cultivos de servicio pueden ser un problema en el manejo de los herbicidas? Esta cuestión no es nueva. Quizás muchos de ustedes recuerden que al final de los años 90, comienzos del 2000, nosotros decíamos, cuando la cantidad de rastrojo es muy voluminosa, cuando esa biomasa de material vegetal seco que está sobre la superficie del suelo es muy importante, la eficiencia de los herbicidas preemergentes cae, disminuye. Y por lo tanto, la recomendación era ir al uso de los herbicidas post-emergentes. Eso hoy no es posible. Esto, dada la difícil situación que atraviesa la agricultura en relación a la cantidad de especies de malezas que manifiestan resistencia a los herbicidas. Es importante la cantidad de poblaciones que reconocemos con fallas de control de los herbicidas postemergentes. Por lo tanto, mantener esa indicación, esa recomendación de pasar al uso de herbicidas postemergentes no es posible. Esto nos coloca hoy a la agricultura con una dependencia total del uso de los herbicidas preemergentes. Hasta aquí hemos visto en forma importante lo que son los beneficios de los cultivos de servicio, los beneficios del rastrojo en el manejo de malezas, en el manejo de los enmalezamientos para la agricultura, especialmente de verano. Pero también debemos cuantificar los efectos negativos que estos rastrojos nos imponen al uso de herbicidas preemergentes. Es necesario cuantificar esos efectos negativos para mejorar el uso de los herbicidas preemergentes. Cuando usamos estos herbicidas preemergentes con presencia de rastrojo, las interacciones que ocurren son de los más variadas, como en todo en la agronomía. Estas interacciones tienen que ver con la cantidad de rastrojo, con el tipo de rastrojo, con las especies componentes de ese cultivo de servicio, con la degradación, que también está relacionada con estos dos aspectos, entre otros, con la disposición o distribución de ese rastrojo, con el herbicida en cuestión, y también con un aspecto importante, la lluvia. Porque ahora la humedad del suelo, necesaria para la actividad de un preemergente, cuando estamos ante presencia de rastrojo importante, no es suficiente. Necesitamos días de lluvia adecuado para que ese herbicida llegue hasta la solución de suelo. ¿Cuál es el rastrojo? ¿Importa? ¿Es importante conocer cuál es la especie que está componiendo ese cultivo de servicio? En este caso vemos en la foto de la izquierda una vicia que después de desecada, esto tiene una semana de secación, y está completamente volcada sobre suelo, está postrada sobre suelo. Y en el caso de la avena tenemos un cultivo, un rastrojo que está en pie todavía. Y la composición es importante, porque entre otras cosas va a determinar distintos componentes que a la hora de la degradación son importantes, como por ejemplo la lignina. La composición del rastrojo afecta la tasa de descomposición, y la tasa de descomposición está en función del contenido de lignina. En este mismo trabajo, a una semana luego de la desecación, encontramos un 10% de lignina en avena y un 20% en vicia villosa. La bibliografía es bastante consistente en que los contenidos de lignina son mayores para vicia que para gramíneas como avena, y también con variaciones en función del tipo de especie que se trate dentro del género vicia. ¿Y por qué la lignina es importante? Porque la lignina es la responsable de la absorción de los herbicidas a ese rastrojo. La lignina es quien retiene ese herbicida y no permite que llegue hasta la solución del suelo. En este trabajo simplemente mostramos datos en los cuales queda evidente que es la lignina que se adhiere al herbicida, que retiene el herbicida. Este trabajo fue para evaluar la movilidad de determinados herbicidas, en este caso metribuzin y alaclor, la distinta movilidad o la liberación, la velocidad de liberación del herbicida en los distintos perfiles del suelo. Y aquí vemos que cuando se agregó lignina, 16 veces una dosis experimental de lignina sintética, vemos que la mayor proporción del herbicida herbicida que había sido marcado con carbono 14, se encontraba en la parte más superficial, y
en menor proporción en los estratos más profundos del suelo. Este trabajo fue realizado con otros motivos, pero queda muy evidente que la lignina es la responsable de la retención. En los casos en que la lignina era menor o no existía lignina, no hubo retención y por lo tanto la lixiviación o la movilidad del herbicida fue superior y se encontraba en los estratos más profundos. Otro aspecto importante es la variación de lignina que hay en determinados rastrojos o en cualquier tipo de rastrojos en función del tiempo. Aquí se evaluaron para 4 cultivos gramíneos, sorgo y 3 gramíneas forrajeras, el contenido de lignina en función de los días de la desecación. Aquí se evaluaron 30, 60 y 90, y vemos que para todos los casos hubo un aumento del contenido de lignina. Hubo variaciones entre los tipos de cultivos. Algunos generaron un aumento en el contenido de lignina del 190%, otros apenas un 30 o un 40%. Pero hay variación entre especies gramíneas y entre distintas especies. Y además, el tiempo, la mayor degradación, genera una mayor proporción de este componente que es justamente el responsable de la absorción de los herbicidas preemergentes. Hay otro aspecto también relacionado y es cómo cambian las tasas de degradación en función de cómo es la disposición de ese rastrojo. Aquí vemos en esta figura una adaptación donde vemos la tasa de degradación para 2 disposiciones diferentes. Rastrojo en pie, en la línea roja, y rastrojo sobre suelo, en la línea azul, con una mayor tasa de degradación. El mayor contacto del rastrojo con el suelo aumenta esa tasa de degradación y por lo tanto aumenta el contenido de lignina y en consecuencia la absorción o la retención de los herbicidas preemergentes. Entonces debemos preguntarnos y debemos generar las respuestas, la información en relación al tema de cómo estamos haciendo la desecación hoy de los cultivos de servicio. Por ejemplo, en esta foto vemos rolado y desecación química. Las tasas de degradación de estos rastrojos van a ser variables por el contacto con el suelo, pero también por la propia desecación. Si pensamos en la única herramienta o la única alternativa para la desecación, el rolado, esa desecación química, mecánica, disculpen, que existe, y lo comparamos con una desecación química, evidentemente el rolado va a demorar más en degradarse. Ahora, si ese rolado además, por distintas razones de presencia de malezas, está acompañado por un herbicida, la desecación va a ser mucho mayor, la tasa de degradación va a ser mayor en ese caso, porque además de la degradación química está mediada el mayor contacto de ese rastrojo con el suelo. Otro aspecto también relacionado tiene que ver con esos aumentos de contenido de lignina en el tiempo, que generan esa mayor absorción, y que cuanto más sea el tiempo que está ese herbicida, aquí también está sujeto a degradación. O sea, cuanto mayor es el tiempo que el herbicida permanece sobre el rastrojo, sin que traspase ese rastrojo y llegue hasta la solución del suelo, también va a estar sujeto a otros procesos de degradación, como lo son fotólisis y volatilización. Es importante entonces cuantificar cuánto herbicida traspasa ese rastrojo y si esa cantidad de herbicida que traspasa esa enorme cantidad de rastrojos, dependiendo de las situaciones, depende también o es variable según la cantidad, sobre la cantidad de materia seca que se genera sobre la superficie del suelo. En este trabajo se simularon condiciones de lluvia para distintas cantidades de rastrojo. Se simuló la lluvia, se colectó el agua que traspasaba ese rastrojo y se hizo la evaluación en cromatografía. El herbicida era aplicado sobre 2 cantidades de rastrojo, 2.500 y 5.000 kilogramos de materia seca. Se colocaba en esta cámara de fotodegradación, donde permanecía en movimiento para no generar
una llegada de luz, un ingreso de luz diferencial, y permanecía en esa cámara de fotodegradación luego de la aplicación y hasta que se generaba el riego en 3 momentos diferentes. Algunos tratamientos el riego era generado al otro día de la aplicación, en otro a los 10 y en otro a los 20 días post aplicación. Luego de generado el riego, se colectaba el agua que traspasaba ese rastrojo y se hacían las evaluaciones para compararlo con la cantidad que tendría que haber llegado, que llegaba, mejor dicho, si no había presencia de rastrojo. Este trabajo se realizó para 2 herbicidas, S-metolaclor e imacetapir, 2 herbicidas de perfiles bien diferentes en relación a su comportamiento y a sus propiedades. S-metolaclor, un herbicida con un KW alto, lipofílico, con una baja solubilidad, e imacetapir, un herbicida más bien hidrofílico, de bajo KW y de alta solubilidad. O sea, comportamientos bien diferentes en relación a la capacidad de quedar retenidos, adheridos a las superficies vegetales. En el caso del S-metolaclor, vemos para estas 2 cantidades de rastrojo que mencioné anteriormente, 2.500 y 5.000 kilos, que no hubo efecto en la retención. O sea, la cantidad de rastrojo no determinó retenciones diferentes. Esto es la cantidad de herbicida que traspasó ese rastrojo. Tampoco hubo diferencias para el caso de imacetapir, para estas 2 cantidades de rastrojo. Sí hubo diferencias en la cantidad que traspasaba de cada herbicida. Mucho mayor es la cantidad que traspasó para el caso del imacetapir, herbicida claramente más hidrofílico. Y además hubieron variaciones por los días en los que se generaba esa lluvia o ese riego, esa lluvia simulada. Cuanto más demoraba la lluvia después de la aplicación, mayor era la pérdida de ese herbicida, menor era lo que terminaba traspasando esa cantidad de rastrojo. Se necesita más que humedad del suelo para que el herbicida traspase ese rastrojo, llegue a la solución del suelo y pueda actuar. Cuanto antes ocurre la lluvia, menores son las pérdidas, que si bien la fotodegradación y la lixiviación son procesos que en los herbicidas más modernos son características que son controladas, igualmente existen. Ante la exposición y ante la permanencia en el rastrojo, esos 2 procesos ocurren. Parte del herbicida queda retenido o se degrada. Entonces es importante conocer si hay una interacción con la cantidad de lluvia y el tiempo en el que ocurre esa lluvia después de la aplicación. Esto es, para estos 2 herbicidas, el herbicida lixiviado desde el rastrojo, variable primero por herbicida y además por las precipitaciones. Vemos para el caso del imacetapir que las cantidades, como dije anteriormente, fueron mucho mayores, la cantidad que traspasa el rastrojo es mayor, y no hubo interacción. En el caso del metolaclor, fue menor la cantidad de herbicida que traspasó, y además hubo interacción con los días en los que ocurría la lluvia. Si esto mismo lo expresamos en la cantidad de herbicida que traspasa con respecto a que si la lluvia ocurría el primer día, que es lo ideal, lo a veces utópico en la producción, o sea, que aplique el herbicida preemergente ante un pronóstico de lluvia y que se concrete al otro día, estas son las magnitudes de las pérdidas. O sea, si expresamos como que si llueve al otro día traspasa el 100%, en el caso del metolaclor las pérdidas son muy importantes a medida que se dilata esa lluvia. Y menores son las pérdidas para el caso del imacetapir. Estos son los datos para el caso del metolaclor cuando la lluvia ocurre al día, a los 10 o a los 20 días post aplicación, porque como dije, hubo interacción. La lluvia de 20 milímetros no fue suficiente para traspasar todo el herbicida que había quedado retenido en el rastrojo, independientemente de cuándo ocurrió la lluvia. Siempre los 100 milímetros generaron 3 veces más herbicida en el suelo que traspasó ese rastrojo.
Y cuando miramos los 100 milímetros, vemos que solo se traspasó el 40%, aún con 100 milímetros, que fue la cantidad de lluvia que se generó pensando en un máximo que lixiviara todo el herbicida que estaba sobre el rastrojo. Y 20 milímetros se pensaron, digamos, como aquella cantidad de lluvia que genera una buena disponibilidad del herbicida en solución de suelo inmediatamente luego de la aplicación. Y vemos que 100 milímetros solo generaron un 40% de herbicida, traspasando esa cantidad de rastrojo. En el caso de los 20 milímetros, no hubo diferencias si la lluvia ocurría al día 10 o al día 20. Las pérdidas eran realmente muy importantes. En el caso del imacetapir, herbicida más hidrofílico, que como dije, no presentó interacción entre días en el que ocurría la lluvia y la cantidad de milímetros, vemos que, por supuesto, cuando llueve al otro día luego de la aplicación, se genera la mayor disponibilidad del herbicida, y fue de un 65%. Y en el caso de los 100 milímetros, que era la cantidad de agua en la que uno espera que se traspase todo ese herbicida desde el rastrojo, generó el doble comparado a los 20 milímetros. Entonces, las características de los herbicidas influyen en su capacidad de quedar retenidos al rastrojo. Esas propiedades, que son estas 4, pero las que son de relevancia para entender cuál es la retención, son el KOW, que es esa capacidad o ese cociente entre la partición del herbicida en octanol y agua, que indica su lipoficidad, y la solubilidad. Son las dos características más importantes. Entonces, en sistemas con rastrojos en superficie, luego de los cultivos de servicios, por ejemplo, la elección del herbicida va más allá de la efectividad en la maleza de interés. Hay que considerar estas dos características de los herbicidas. El rastrojo funciona como complemento para la disminución de la presencia de malezas y también para frenar el desarrollo de malezas. Así lo han visto y así lo hemos comprobado. En esta simple fotografía ven lo que es, cuando no tenemos herbicida, lo que es el efecto del rastrojo, menor presencia de Amaranthus en este caso. Pero cuando usamos un herbicida preemergente, la efectividad disminuye con la presencia del rastrojo. Solo hay emergencias donde está la mayor cantidad de rastrojo. Pero eso en función de la dosis, porque en aquella situación donde la dosis usada fue la dosis recomendada, la dosis plena, la dosis entera, y la que realmente llega al rastrojo y a la superficie, a nuestro blanco, a nuestro objetivo, esas interacciones no ocurren. Esto es trascendental, asegurar la dosis completa. Es fundamental asegurar la llegada del herbicida para disminuir estas interacciones. Como consideraciones finales, colocamos: las interacciones son variadas y complejas de determinar, porque son muchísimas interacciones. Es difícil de estudiar. Conocer los efectos para cada herbicida y para las malezas de mayor interés es trascendente para predecir el comportamiento. Y conocer o predecir el comportamiento sumará al manejo racional y a la sustentabilidad de los sistemas de producción. Gracias.